la grandeza de nuestro Dios que venimos a adorarle. Voy a invitar, hermanos, que vamos a estudiar la palabra bendita de nuestro Dios y busquemos el libro de los Hechos, su capítulo 1. Hechos capítulo 1. Aleluya. Vamos a buscarlos todos detenidamente y vamos a meditar en ella, ya que esta tarde vamos a estudiar la palabra bendita de nuestro Dios. Hechos capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Cuando todos lo tengan allá atrás, vamos a esperar que todos y así poder ponerse de pie y vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la bendita sagrada escritura y dice su palabra: habiendo dicho estas cosas y habiendo ellos, vamos a leer el 9. Habiendo dicho estas cosas y viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Versículo 11 una vez más. Los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, pedimos en este momento y en esta tarde que tu palabra sea el que hable en nuestra mente y en nuestro corazón, que tu palabra sea el que nos ayude a fundar nuestra fe, nuestra esperanza, ya que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Queremos pedirte, Espíritu Santo, ministra tu palabra, ministra en el corazón de tu pueblo presente, ministra a todos aquellos que tienen oído para oír. Padre, pedimos, Espíritu Santo, que tú seas en mí. Permite que no haya una palabra, ni cosa, ni pensamiento personal, sino que sea la voz tuya en mi mente, en mi labio, para difundir tu palabra. Y en esta tarde pedimos dirección, porque tuyo es el poder, tuyo es el dirigir a cada uno en el corazón de tu pueblo para poder entender tu palabra. Te lo suplico, Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesucristo te pido, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios. Y la palabra de Dios, el mensaje de esta tarde, tenemos como tema: prepárate porque el día llega. Prepárate porque el día llega cuando el Señor se manifieste. La palabra de Dios encontramos que cuando Él estaba lo último momento para irse al cielo, después de haber Él presenciado a más de 500 personas por 40 días, manifestado su gloria, su poder a los discípulos, confirmado que el que había anunciado que iba a morir, sufrir y morir y sepultado y iba a resucitar, había resucitado. Y cuando esto sucedió, le estaba dejando saber que estas cosas iban a pasar. Y los discípulos hicieron preguntas y tantas cosas, pero dijo él: no se preocupen, pero recibirán poder, recibirán poder. Y en eso que estaba hablando el Señor con ellos, la Biblia nos dice, la palabra bendita, que ellos, habiendo dicho estas cosas, de la vista de los discípulos, una nube se le ocultó al Señor de gloria para irse a su trono, a la majestad del Padre. Y ellos confirmaron
la ira del Mesías, del Cristo, de la gloria que vino a este mundo, que su palabra nos dejó para poder tener fe, creer en ella y tener fe y esperanza para un día cuando Él mencionó. Y aquí dice la Biblia que mientras los discípulos asombrosamente, aunque sabían que Jesús dijo que tenía que irse por muchas veces, pero en este momento ellos estando y ver una nube que se le ocultó y se fue al cielo, y al mismo instante Dios nunca va a dejar su palabra en vano o que el viento se lo lleve, porque Jesús, siguiéndose Él, luego vinieron ángeles que lo confirmaron la palabra, lo que había dicho Él, para afirmación del corazón, para afirmación de la fe de los discípulos. Encontramos que ellos puestos sus ojos al cielo, y dice la Biblia que mientras ellos estaban asombrados de lo que estaba pasando, se les apareció dos varones de vestiduras blancas, y al instante ellos escucharon la voz, dejando saber, diciendo: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Esta palabra demuestra que Jesús estaba ya confiado, que ellos sabían lo que iba a hacer Él después de la resurrección. Pero vemos que la palabra de los ángeles demuestran que todavía no estaban seguros, pero confirmando, ellos les hacen una pregunta diciendo: varones Galileo, ¿por qué están mirando al cielo? ¿Por qué? No saben que se les dijo muchas veces, que se les anunció la muerte, la sepultura, la resurrección, y volvería a su trono. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá otra vez como le habéis visto ir. Esto es palabra de Dios, esto es palabra de Jesús confirmando su venida por su iglesia. Esta segunda venida, la Biblia dice que esta es palabra para que los discípulos afirmaran su fe, su esperanza en aquel que anduvo con ellos. Y esto es palabra para nosotros como la iglesia redimida, comprada por la sangre de Jesucristo, para en estos tiempos en que vivimos. La esperanza, la fe, estar fundada en Cristo, en la palabra de Él. El mundo en que vivimos se va a terminar, de poco en poco se va terminando. Dios está actuando, Dios está trabajando, está hablando, está ministrando, porque en sus manos está el mundo, la obra, y todo lo que hay es dueño, y Él está manifestando que Dios está irado con este mundo, está enojado con este mundo, pero también en otro lado tiene todavía misericordia. Pero mientras tiene misericordia, está manifestando su ira de la manera que el mundo se está terminando. Por eso la palabra de Dios nos enseña en esta tarde, hermanos, de fundar la fe, la esperanza, que si este mundo se deshiciere, tenemos un lugar para los que creemos en Cristo, un lugar hermoso que no es hecho de mano de hombre, sino es la promesa del Dios y del Cristo que vino a este mundo, que Él dijo en su palabra. Por eso digo a los discípulos, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Esto necesita, hermanos, tener esa fe, esa esperanza, esa confianza de que Jesús, Él prometió venir otra vez por su iglesia. Él va a venir, porque cuando Él dijo estas palabras, porque Él vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario, y aunque el mundo esté perdido, aunque el mundo esté lleno de engaño, de falsedad, de iniquidad, Dios tiene su iglesia en este mundo.
Es el grande del mundo, pero Jesús dijo a Satanás: de tu pueblo sacaré mi pueblo. Y el pueblo de Dios está en el mundo, aunque está lleno de maldad, pero Dios viene nuevamente por la iglesia que compró por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso su palabra dijo: a este mismo Jesús que has visto ir, Él vendrá, Él va a venir. Pero mientras venga, la palabra de Dios les mandó a que se vayan y predicaran el evangelio, comenzando cuando dijo: en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último. Y esto Jesús lo profetizó a los discípulos, y se cumplió. Sí, se cumplió. ¿Y cuándo se cumplió? Hermanos, cuando la iglesia primitiva estaba fundada en Jerusalén. La Biblia dice que el primer tratado que hizo Pedro, hubieron bastantes almas arrepentidas, y el segundo, y así fue creciendo la iglesia. Y la iglesia creció y se engrandeció en Jerusalén. Y cuando la iglesia estaba fundada, estaba en Jerusalén, en una iglesia que dice la Biblia que cada día el Señor añadía personas. ¿Y saben cuándo comenzó a anunciarse el evangelio? En Jerusalén, Judea, Samaria, y lo último, cuando se levantó aquel Saulo, perseguidor de la iglesia, y comenzó a acechar a los cristianos, y comenzó a acechar, encarcelarlo, y llevó a Esteban a apedrearlo. Lo mataron, y la iglesia se regó por donde quiera. La iglesia se esparció, se fueron por varios lugares. Fue anunciado el evangelio, porque donde quiera que se iba la iglesia, iban predicando el evangelio, anunciando el evangelio de Cristo, porque el evangelio nunca se va a quedar en las cuatro paredes. El evangelio no va a quedar en casa, ni va a quedar encerrado. El evangelio es anunciado a quien del Espíritu Santo quiere ministrarlo. De esa manera llevaron el evangelio, la iglesia, por toda Judea, por toda Samaria, y hasta lo último llegaron, porque iban siendo perseguidos. Mientras la iglesia iba siendo perseguida, el evangelio se iba anunciando y anunciando. Así que el evangelio, hermanos, es poder de Dios, que donde quiere Dios que se anuncie el evangelio, ahí va a levantar hombre de Dios para que sea predicado el evangelio de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice: vendrá otra vez, así como le habéis visto ir. Y por esa iglesia viene el Señor. Pero esa iglesia predicó el evangelio con el poder del Espíritu Santo, y el evangelio es predicado entre nosotros con el mismo poder del Espíritu Santo, para entender por medio de la fe que tenemos que mantener nuestro corazón, nuestra mente hacia nuestro Dios, viviendo una vida agradable, para estar seguros que Él viene por nosotros y por la iglesia. Aleluya. Veamos qué dice el Evangelio de San Mateo 24. San Mateo 24, su versículo 35 al 37. 35 al 37 dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aleluya. Está la palabra de Dios. Aquel Jesús que descendió al cielo, aquel Cristo de la gloria que dejó su palabra y prometió a los discípulos que así como lo vieron ir al cielo, así va a venir, y su palabra nunca va a pasar. Por eso Él dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, porque está escrita, y la palabra de Dios es palabra fiel y verdadera.
Por eso dice, de la manera que estamos viendo en esta tarde, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. La hora y el día nadie lo sabe, de la venida de aquel Cristo de la gloria que ascendió al cielo y prometió venir por aquellos que le aman y que le adoran en espíritu y en verdad. La palabra bendita de Dios quiere que la iglesia esté preparándose cada día más, a cada instante, porque la venida del Señor está cerca, porque vemos lo que está aconteciendo. Jesús lo habló, Jesús lo profetizó, que habrán guerra, rumores de guerra, terremoto, hambre, peste y cuantas maldades, y eso está mucho más arreciado, más que años atrás, porque Dios está cumpliendo su palabra, y la iglesia tiene que estar así como habló de la parábola de la higuera. Cuando veáis sus ramas están tiernas, es que el verano está cerca, es que la venida del Señor está cerca, está a las puertas. Debemos estar preparados para ese momento tan especial del encuentro con Cristo. La palabra de nuestro Dios nos enseña que el día y la hora nadie sabe, sino solo el Dios Creador, ni los ángeles, solo el Padre. Y el Padre está hablando en este tiempo en que vivimos de muchas maneras, en muchas formas. El enemigo está dando, la obra de él se está manifestando, y Dios le está permitiendo al diablo que haga lo que quiera hacer en la vida de los seres humanos, porque el diablo es poco el tiempo que le queda y quiere llevar, si es posible, a los que creen en su nombre. Pero tiene que estar preparado la iglesia como conocedores de Jesucristo y conocedores de su palabra, creyendo que el tiempo que vivimos estamos en los últimos días que Cristo ha profetizado de su venida. La palabra de Dios, así como en los días de Noé, dijo él, así como en los días de Noé, que comían, bebían, casaban, se daban en casamiento, hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio y fueron destruidos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Pero mientras esto acontezca, la iglesia que estamos en este mundo, vemos todas las consecuencias que Dios está trayendo, y toda la violencia y todo lo que el mundo está pasando. No es porque quiera pasar, Dios está permitiendo. Apocalipsis dice que vendrán cosas grandes que terminarán una parte de la tierra, terminarán otro, para ver si el hombre se arrepiente. Pero el hombre, en lugar de arrepentirse, blasfeman, dicen mal contra Dios y no se arrepienten. Dios se seguirá manifestando, pero la iglesia tiene que levantar los ojos al cielo y ver que la venida del Hijo del Hombre está cerca. Su iglesia tiene que prepararse cada instante para recibir a su Señor. La palabra de nuestro Dios nos dice que así como en los días de Noé, hermanos, quienes se salvaron, no tenía Noé una iglesia porque no creyeron. Dios no tuvo misericordia, Dios no tuvo compasión, Dios no tuvo. La compasión de Dios es ahora, porque ahora hay vida y tiene el perdón de su pecado toda persona que quiera conocer a Cristo y recibir en su corazón como el Salvador único. Porque después y en la hora de lamento no habrá misericordia. La Biblia dice que en el tiempo de Noé no hubo misericordia, sino destruyó a todos, a mujeres, a jóvenes, a niños y aún a los que eran más pequeñitos. Todo destruyó Dios. ¿Por qué? Por la razón de que Dios es un Dios justo. De cada uno de acuerdo a la obra, así recibirá de parte de Dios. Veamos qué dice la palabra de nuestro Dios. Marcos 13, el Evangelio de Marcos, su capítulo 13, su versículo 33 al 37.
Dice la palabra de Dios, el Evangelio de San Marcos 13, su capítulo 33 al 37. Dice así: mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si a la medianoche, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto de gallo, o al amanecer, a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a lo que vosotros digo, a todos los digo, velad. A todos lo digo, velad. Amados hermanos, es importante ver el tiempo en que vivimos. Es importante conocer quién es Dios, qué es la promesa de Él, qué es lo que Él quiso decir cuando Él habló. Este mismo Jesús que has visto ir al cielo, confirmando que así como se fue, así va a venir por su iglesia. Él vino, cuando Él vino a nacer. Vino a nacer de una familia de carpintero, y mientras el padre trabajaba de carpintero, él, dice la Biblia, que él crecía y no había ningún problema. Él crecía y crecía y no había problema en él, porque él era un niño. ¿Y saben cuándo comenzó el propósito, el plan cumplido en él? Cuando él se bautizó, fue llevado al desierto y comenzó a ver las situaciones de la vida, y prometió y predicó y anunció lo que iba a ser, lo que iba a acontecer. Y llegó el momento que él dio estas palabras, y son las últimas, pero son las últimas de su venida como humano, pero son el anuncio y la primera para la fe del cristiano, que él viene otra vez. Por eso su palabra nos dice que así dice el versículo que estamos viendo: velad, mirad y velad y orar, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Cuándo será el tiempo? Hermanos, es necesario pensar en esta palabra que Jesús dejó escrita y dejó hablado y anunciado y predicada cuando dijo: mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. El tiempo no sabemos. Por eso el mundo, hermano, está confiado en lo que vive. El hombre está confiado en su corazón y en su mente, en las decisiones, porque no hay seguridad de que Él venga mañana, venga pasado o venga el año que viene. Pero la iglesia debe guardar en su corazón, en su mente, al ver todo lo que estamos viviendo en este mundo. Cuánta violencia, cuántas cosas hay. Hermanos, si nos ponemos a pensar, el enemigo está acechando al hombre que le ama al mismo enemigo, porque es la obra de él. Y Dios está permitiendo para que el hombre conozca. El Dios de este siglo solamente da lamento, tristeza, llanto y dolor, pero Cristo, Él da la salvación, da vida eterna. Por eso Él dijo: yo he venido para que tengáis vida y vida eterna. El enemigo solo vino para matar, destruir. Él vino para que el hombre conozca que después de esta vida hay una vida con Cristo. Pero desde aquí, hermano, tenemos que fundar nuestra fe, nuestra esperanza, porque es por fe. No lo vemos ni lo vimos a Jesucristo en esta tierra, pero tenemos que fundar nuestra fe, porque es por fe es que vamos a llegar en esa promesa que Cristo dijo a sus discípulos y lo dijo a todos los que creemos en Cristo.
Por eso la palabra de nuestro Dios nos enseña que nadie sabe el tiempo, de la manera que dice, si así como aquel hombre que se fue y dejó sus casas, sus obras y autoridades, pero le dijo al portero, al vigilante, que velara. Y esto representa a la iglesia, que Cristo se fue y dejó la obra, la misión. Cuando hablamos de misión, hermanos, todos tenemos una misión. Esto es la misión, y la misión que tenemos todos los que estamos aquí, hermanos, es de predicar el evangelio, donde alcancemos personas, anunciar el evangelio, que Cristo salva, que Cristo perdona, que Cristo ama, no quiere que muera ni perezca en la condenación. Pero si no lo acepta, ya hemos cumplido, hermano, porque estamos anunciando el evangelio. Ya el hombre es responsable de su alma con Dios. Por eso la palabra que estamos viendo en esta tarde nos ayuda a entender que nos mandó que velemos. Así dice, que no importa si viene al anochecer o a la medianoche. Esto demuestra, hermanos, una iglesia preparada, una iglesia que está marchando. No importa cuánto haya el lugar donde sea, no importa, porque traigamos a la mente, hermanos, traigamos a la mente lo que la Biblia dice. No es por casualidad, ni es imaginación, porque nosotros no hablamos por imaginación. Traigamos a la mente cuando Dios habló a Noé. Noé no le importó aquel mundo que se iba a perder. Noé no le importó aquel mundo si quería correr con él o no, si quería trabajar con él o no. Él se enfocó en la voz de Jehová. Él oyó la voz de Jehová, su Dios, y comenzó a hacer, obedecer, caminar con la voz de Dios. Y eso fue la obediencia a Dios, y eso fue la salvación de él. Y es lo que dice la Biblia, que si caminamos con Él, creemos con Él y creemos en su palabra, tenemos la fe puesta en Él, hermanos, no importa si viene al anochecer o a la medianoche o al canto de gallo o en la mañana, no importa. Lo que tenemos es seguridad en Cristo, que Él viene por nosotros. Por eso su palabra dice que lo que Él dijo con los discípulos, lo dijo a todos. Lo dijo a todos, lo dijo a los discípulos, lo dijo con la gente que los discípulos fue el evangelio predicado y creyeron, y lo dice a nosotros que por la palabra de los discípulos, inspirado por el Espíritu Santo, tenemos la fe en este sagrado libro que es la palabra de nuestro Dios. Nos dice a nosotros también que tenemos que velar, porque el día se acerca, la hora está muy pronto, que el Señor se deje venir por su iglesia. Pero mientras Él no ha venido, tenemos que vivir unido con Él, en comunión, obediencia, para ser rescatado en aquel día cuando Él se manifieste. Aleluya. Por eso su palabra nos sigue hablando, amados hermanos. Su palabra nos sigue diciendo. Veamos el Evangelio de San Juan, su capítulo 11. Aleluya. El Evangelio de San Juan, su capítulo 11, su versículo 25 al 27. 25 al 17. Dice así la palabra de Dios. Sí, 25 al 27. Dice así: y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aleluya. Esto necesita, hermanos, depositar la fe. Esto necesita depositar la esperanza. Verdaderamente decir: no importa si el mundo no cree, no importa si el mundo cree en engaño y por miles y miles, yo creo en el Dios verdadero, el que
vino a este mundo para darme vida y vida eterna, porque Él viene por mí por segunda vez y viene por su iglesia. Aleluya. Por eso su palabra dice que es por fe, hermanos. No es por obra, no es por vista, no es por número, no es por grandeza, no es por poder, no es por querer, por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Por eso su palabra nos dice, aquella mujer dijo: Señor, ya tiene 4 días, ya hiede. Y Jesús le dijo: si creyeres, verá la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, verá la gloria de Dios. Él no está muerto, duerme. Él resucitará. Sí, Señor, yo sé que resucitará, pero en el día postero. ¿No crees? Dice la Biblia. Por eso dijo Jesús: no te he dicho que si creyeres verá la gloria de Dios. Y miren, hermanos, desde ahí estaba manifestando Jesús el gran poder que tuvo Él en este mundo, y el que iba a manifestar cuando Él iba a venir por su iglesia. Por eso Jesús dijo: no te he dicho que si creyeres verá la gloria de Dios. Verá la gloria de Dios. Versículo 40 del mismo capítulo. Pero Jesús le dijo en esta palabra: yo soy la resurrección. La mujer pensaba que iba a ser, esa palabra iba a cumplirse cuando Él iba a venir. Eso era para la iglesia que estamos ahora, pero en el tiempo, ese instante, iba a mostrar su poder, su grandeza, para que los hombres conocieran que el Dios que los discípulos iban a anunciar, iban a predicar el evangelio, era el Dios mismo que anduvo con ellos, resucitando muertos, sanándose enfermos, reprendiendo a espíritus malos. Pero, hermanos amados, el mundo no pudo entender quién era el Cristo de la gloria. Mas ahora vivimos por fe. Por eso dice la Biblia: si creyeres verás la gloria de Dios. Sí, Señor, pero yo sé que va a resucitar hasta en el día postero. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección. Versículo 25, el que estamos viendo. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no moriré eternamente. ¿Crees esto? Él dijo: sí, Señor, porque yo he creído que tú has venido, tú eres el Cristo que has venido. Aleluya. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esto es la promesa, hermanos, que Cristo demostró desde aquel tiempo. Por eso la fe del cristiano, hermanos, no va a estar en la vista del hombre. La fe del cristiano verdadero está puesta en Cristo Jesús, en el Dios de la promesa, no en lo que hay en esta tierra, no en lo que el hombre hace y engrandece con el poder, la sabiduría del hombre, sino es puesto los ojos. El cristiano tiene puesto sus ojos en lo que Dios hace en la vida de nosotros, porque lo prometió, que Él viene y lo mostró. Pero necesitamos que nuestra fe esté fundada en Cristo. Si nuestra fe está fundada en Cristo, hermanos, porque no hay otra cosa que nosotros podamos entender, no hay otra cosa que nosotros podamos llevar a cabo y ser real y cumplirse, si no es por la fe. Traigamos a nuestra mente que cuando Abraham fue llamado, la palabra de Dios dice que es por fe que salió. Cuando Jehová dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Por fe él salió, porque no conocía ni le dijeron a dónde es, pero él salió por fe y fue contada por justicia, porque creyó. Y al creer, la Biblia dice que fue por fe. Alcanzó cuántas cosas los hombres de Dios alcanzaron, cosas grandes por fe, hermanos. Por fe es que andamos ahora, no por vista.
El hombre que hay ahora en este mundo andan por vista, por grandeza, para poder tener todo ese apoyo, esa fama. Pero Dios ha dejado en su palabra que es por fe. Si fuera por vista, por grandeza, hermanos, lo importante es caminar con Dios, estar con Él firmes, obedeciendo su palabra. La palabra de Dios nos muestra, y que quiero que confirmemos, hermano. Vayamos a Hebreos, amados hermanos. Pero antes de ir a Hebreos, veamos el capítulo 27 de Mateo. Capítulo 27 de Mateo, para no quedarnos en la palabra bendita de nuestro Dios. Por fe, el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, su versículo 52. Vamos a meditar. Aleluya. 52 al 54. Dice la palabra de Dios, para que vayamos y entendamos por fe. Dice así, el 52 al 54. El Evangelio de San Mateo 27. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Aleluya. Encontramos el poder, el gran poder que ni un hombre ha hecho en este mundo, hermanos. Ni Juan el Bautista, que no hubo otro y no habrá otro como Juan Bautista, pero él no hizo esto. Ningún apóstol, ninguno de los profetas hizo lo que Jesús está anunciando aquí. ¿Por qué no hizo esto? Porque Jesús estaba anunciando. Si los apóstoles recibieron ese poder de resucitar muertos, pero esto no es lo que Jesús está mostrando, es en la venida de Cristo. Estaba mostrando su gloria, estaba mostrando su poder cuando Él iba a manifestarse por su iglesia. Por eso Él dice: ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que esperaban los hombres? Estando Jesús crucificado, estando los dos hombres malhechores, uno a su izquierda, otro a su derecha, y viendo los hombres que Jesús no se salvaba por él mismo, injuriando, y querían que se salvara, y decían: tú que salvaste a otro, y a ti mismo no te puedes salvar. Y viendo y clamaba Jesús, y los hombres decían: esperemos, veamos si a Elías está llamando, a ver si viene Elías para librarlo. Y dice la Biblia que en un clamor de ellos entregó su espíritu al cielo, y en ese instante vino el temblor, el terremoto, dice la Biblia, y comenzó la tierra a abrirse y la roca a partirse. Y cuando esto sucedió, se levantaron aquellos muertos, aquellos santos que dormían. La diferencia de lo que el hombre no ha podido entender, que se levantaron aquellos cuerpos de santos y volvieron, pero no fueron a su familia como Lázaro. Lázaro resucitó y se fue con su familia. Dice que era la resurrección después de Cristo. Después de Cristo. Esto estaba hablando de la iglesia que tuviese su esperanza, su fe, que creyera en Cristo, que creyera en su palabra y en la promesa de Él. Son los que iban a resucitar para recibir en el aire el Cristo de la gloria. Por eso su palabra dice que se abrieron los sepulcros, el versículo que hemos leído, y se abrieron los sepulcros. Pero si vemos, hermanos, el versículo que la Biblia dice que
aquella tierra tembló, y al temblarse, hermanos, las rocas se partieron y todo lo que hubo. Pero la Biblia dice que saliendo del sepulcro, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Y el que guardaba la tumba, aquel centurión y los que estaban con él, viendo las cosas admirables, hermanos, siendo incrédulos de creer, porque ellos no habían creído que él era el Dios ni le conocieron, dice que tuvieron gran temor y testificaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios, era el Dios verdadero. Y esto es por fe, hermanos. El que sin fe no vamos a llegar, sin fe no vamos a tener, porque sin fe no nos va a permitir obedecer la palabra. Si no tenemos fe en esa palabra, no tenemos esa esperanza, no creemos en la palabra, no vamos a poder obedecer a Dios, no vamos a obtener la gloria, promesa divina de Cristo. Necesitamos tener la fe. Por la fe, ¿cuántos hombres alcanzaron grandes cosas, pero caminaron con Dios, vivieron con Él a través de la fe? Ahora sí, vamos al pasaje citado anteriormente y vamos a meditar. Si se acuerdan, dije Hebreos 11. Hebreos 11, vamos a ver. Aleluya. Tenemos la palabra de Dios. Queremos traer a nuestra mente: ¿por qué la fe? ¿Por qué la fe, hermanos? Porque la fe es tan importante. Porque la fe, recordemos, si traemos este tema ahora, es para que aprendamos que no la iglesia que estamos en esta tarde aprendiendo de la Sagrada Escritura, no estamos por vista, no estamos por poder humano, no estamos demostrando nada. Lo que estamos demostrando es el poder de Dios en la iglesia, en la vida del cristiano, para que la gente conozca que el evangelio no es vista, ni es demostración, ni es sabiduría humana, es poder y salvación de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: miren, hermanos, por fe. ¿Por qué esperamos a Cristo? ¿Por qué dejó dicho: así como le habéis visto ir, así vendrá? Porque para fundar la fe de cada uno en Cristo, porque sin fe, hermano, no vamos a llegar. Dice el primer punto, capítulo 11 de Hebreos 11, su versículo 5. El versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de que había agradado, de haber agradado a Dios. Ahí está, hermanos. Esto es lo que Dios quiere a cada uno de las iglesias de todo el mundo, de todos los que profesan ser cristianos y testifican de Cristo. Necesita vivir una vida agradable a Dios. Necesitan vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, y que no sea aprobado por hombres, sino que Dios apruebe de la manera que apruebe el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. De la manera que apruebe el Espíritu Santo, demostrando el gozo, la alegría, su presencia. Porque si Dios no tuviera su presencia aquí, el enemigo ha querido destruir la obra, el enemigo ha querido derrotar la iglesia, el enemigo ha luchado para destruir, ha destruido, hemos batallado, hemos sufrido, pero el enemigo no ha podido destruir la obra de Cristo. Aleluya. Porque es de Él, es para Él. Y por eso, porque no caminamos por vista, no caminamos por grandeza, por que vean otros o poderes humanos, sino caminamos con el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso vemos que Dios, estos hombres, ejemplos de través de la fe, Enoc caminó con Dios y lo traspuso Dios, porque Dios dio testimonio de que agradaba,
que agradaba a Él, que agradaba. Y esto es la fe, hermanos, la fe la que triunfa, y es la fe que nos está dirigiendo hacia aquella promesa que Jesús dijo: voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese lugar, hermanos, que Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ese lugar es el lugar santo, y para estar ahí necesita la iglesia de Cristo caminar con Él, obedecer a Él, servirle a Él, esforzarse por Él y amarlo con el alma, el espíritu y con todo el corazón. Por eso dice que Él lo traspuso antes que sea traspuesto, dio testimonio de que agradaba a Dios. Uno de ellos y otro más, dice la palabra que por fe Noé halló gracias, el versículo 7. Versículo 7 dice, este mismo libro: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aleluya. Vemos, hermanos, la fe es fundamental. Sin fe, hermanos, no vamos a llegar a ningún lado. Por eso es importante. Por eso Jesús le dijo, cuando Él iba caminando en la mar y los discípulos estaban asustados por la tormenta, y vieron y se espantaron, dijeron: un fantasma. Y al ver lo que era Jesús, les habló. Y entonces Pedro dijo: Señor, manda que yo vaya encima del agua. Y Él dijo: ven. Y Pedro comenzó a caminar, y cuando comenzó a caminar, la duda se le entró en el corazón por ver las olas del mar, y se iba hundiendo, dice la Biblia. Después Jesús lo salvó. ¿Y qué dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe, hermanos, por la fe es que vamos caminando en este mundo. Aquí, hermanos, estamos, no vemos nada, pero sentimos la presencia de Dios, sentimos la presencia del Espíritu Santo ministrando nuestra vida con dirección a un reino, al reino de Dios, porque es el propósito de llegar a este lugar. Por eso dice la Biblia, hermosa pasaje, hermoso versículo, hermosa palabra, que dice que Noé, lo que nos llama la atención y nos ayuda, dice: pero por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca. No veía nada, hermanos. ¿Lo vemos la venida de Cristo? No. Dice: yo voy a venir, así como lo has visto ir, así va a venir. No lo vimos ni lo vemos. Pero así Noé también no veía las cosas que iba a venir. El diluvio, ¿de dónde? Tanta agua. Pero creyó con temor, comenzó a prepararse donde se salvaría su casa. No estaba diciendo, Jehová no dice, no testifica, donde salvaría los 1000, 3000 hombres con él, sino solamente aquellos que hayan gracia y viven una vida agradable a Dios, sometido a Él, en quebrantamiento en su corazón, su mente, para adoración, para servirle en espíritu y en verdad. Por eso la palabra de Dios dice: por fe es que nosotros caminamos. Por la fe de hermanos, Abraham salió. Versículo 8, de ahí del versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aleluya. Esto
Esto es la palabra de nuestro Dios, hermanos. Dios quiere que nosotros depositemos nuestra fe, porque la venida del Señor es verdad. Él viene por su iglesia, pero no creamos a todo espíritu. No pongamos nuestra mirada en todos aquellos que anuncian que Cristo viene y que somos de Cristo. Si tienen la característica de lo que estamos viendo en esta palabra bendita, de que están trabajando con temor, que están guardados, que ya recibieron testimonio de Dios, de agradarle a Él, que fueron llamados para aquel lugar y ya se apartaron de las cosas de este mundo, están viviendo conforme a la voluntad de Dios, esforzándose a agradar cada instante a nuestro Dios, así como Abraham dice que obedeció, salió sin saber a dónde va a ir. Eso es la fe, hermano, la fe que hace moverse. Yo voy a adorar a mi Dios, yo voy a servir a mi Dios, no importa si el mundo no cree. La palabra está siendo predicada, todos los oídos están oyendo la palabra, y esa palabra va a ser que va a juzgar la vida de ellos en el día postero. La palabra de Dios nos sigue hablando que así como Abraham salió sin saber dónde iba a ir, pero obedeció, y dice que fue contado por justicia, que viene por la fe de Dios. Aleluya. Por eso